Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición especial de lo que está sucediendo en el mundo acá a través de las pantallas de Mega TV. Martín, nos volvemos a encontrar para compartir. Así es, Domingo, como manda el periodismo, siempre nos volvemos a encontrar, que la información y la noticia sí lo precisa, ¿verdad? Un evento, la verdad que dio mucho de qué hablar esta semana, fue el Foro Económico Mundial, todo lo que ocurrió en Davos, pero no solamente eso, sino también de lo que se habla de la nueva reconfiguración en el sistema internacional. Entonces, como siempre decimos acá, Martín, está muy bueno conversar con especialistas, con gente que sabe del tema, y para eso ahora iniciamos un enlace vía Zoom con Fabián Calle, doctor Fabián Calle, analista internacional, licenciado en Ciencia Política y también que es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y también fue profesor mío en la universidad. Fabián, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Domingo? Lindo verte crecer ya como profesional, felicitaciones. No, y a vos también, Fabián, muchas gracias por poder compartir con nosotros para hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Hay algo que la verdad que a mucha gente le está generando confusión y es toda esta incertidumbre. Se habla mucho de esta incertidumbre que está ocurriendo. Entonces, ¿qué primera aproximación uno puede hacer de lo que está pasando hoy en este nuevo sistema internacional? Que algunos líderes incluso han hablado de eso. Mira, lo primero es un Davos domesticado, ¿no? Un Davos que se rinde a los pies de una persona que Davos detesta y detestaba como Trump. Davos era un experimento interesante que combinaba multimillonarios, hombres de las finanzas, de las tecnologías, entre comillas, los dueños del mundo en materia económica financiera, con una agenda woke o con una agenda marxista pop en lo cultural, digamos, ¿no? Era combinar lo financiero económico y lo tecnológico con el LGBT+, el derecho al aborto, la eutanasia. Bueno, obviamente los grandes empresarios usaban ese relato. Algunos lo creerían y en otros casos era como un ropaje encubridor, ¿no? Cosa de que sus mega fortunas estuvieran vistas como del lado del progresismo y no del lado del conservadurismo. Una jugada inteligente. Obviamente ese foro, con mucha presencia de gente como Soros, mucha presencia demócrata, Hillary Clinton, obviamente, una persona dorada, Bill Clinton, Obama, Blair. Bueno, muy fóbico a todo lo que fuera Bolsonaro, Milei, Trump. Creo que este año se rindió. Recibió a Trump con todos los honores, Trump dio un largo discurso, usó Davos para firmar el Consejo de la Paz con varias decenas de países, incluyendo Paraguay y la Argentina, por América Latina. Recibió a Milei, ¿no? Ya Milei el año pasado había ido y había generado mucho enojo porque muchas de las almas bellas millonarias que estaban ahí se sintieron irritadas porque Milei criticaba el wokismo, el neomarxismo, toda la política de no natalidad, toda la política boba de ecologismo radicalizado. Yo vi un Davos domesticado, un Davos que creo que a partir de ahora va a tratar de conectarse más con la realidad de un mundo que ya no es más unipolar, de un mundo donde no mandan las finanzas y la economía, sino que manda la geopolítica. Un espectáculo interesante de ver. Fabián, vos sabés que es muy interesante lo que estás planteando como una reconfiguración, ¿verdad?, del escenario internacional. Y es lo que están diciendo muchos líderes mundiales, ¿verdad? Una reconfiguración se habla incluso del nacimiento de un nuevo orden mundial, por así decirlo, para no decir, bueno, un nuevo orden internacional, por así decirlo, ¿verdad? Cambiaron las viejas reglas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y se están dando unas nuevas. ¿A qué se debe esto, Fabián? ¿Cómo se podría explicar? Mira, desde el punto de vista de la relación internacional es bastante sencillo. Terminó la unipolaridad. Estados Unidos tuvo un momento unipolar,
Algunos la inician en el 89 con la caída del muro, otros la ponen en el 91 con el colapso de la Unión Soviética, pero es lo mismo. Pongamos 89-91 el inicio de un mundo donde había una sola superpotencia. Una superpotencia que no tenía contrapeso en nadie, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar. La invasión de Irak 91, la invasión de Irak 2003, una con el apoyo de la ONU, otra sin apoyo de la ONU, invasión a Afganistán, guerra al terrorismo, una China que todavía se portaba bien, no quería pelearse con Estados Unidos, una Rusia que estaba devastada. Bueno, ese mundo, en parte por torpezas de Estados Unidos, de meterse en guerras inútiles en el Medio Oriente, de gastar recursos, de gastar prestigio, de ayudar a China a crecer, ¿no? Esta idea de que China iba a crecer y que iba a desarrollar una clase media y que esa clase media iba a pedir democracia y que se iba a terminar pareciendo a Hong Kong. Bueno, todas estupideces que yo escuché cuando era alumno en los Estados Unidos en esa época, que no tenía ningún sustento empírico ni teórico. Pero bueno, se combinó el interés de las tecnológicas americanas que estaban radicadas en China de tener mano de obra barata y semiesclava y vender las cosas baratas del mercado internacional. Wall Street, que quería hacer negocio, vender bonos y hacer negocio con los chinos. Políticos ligados a Wall Street y las tecnológicas en Occidente, especialmente el Partido Demócrata. Y teóricos que vendieron humo, en algunos casos sabiendo que era humo, y en otros casos, no, en otros casos sinceramente diciendo cosas que terminaron siendo equivocadas. Lo que pasó es que vuelve la geopolítica, vuelve el mundo de la competencia. Pasamos de 1 a 2, estamos con Estados Unidos y China, hay terceros, Rusia es una economía muy chica, pero con poder militar, pero no le da el rango para ser una de las grandes superpotencias. En un mundo bipolar hay pujas, hay áreas de influencia, el uno se quiere meter en el área de influencia del 2, el 2 en el del 1. En los países de la periferia se toma partido, algunos sectores son pro-chinos, otros sectores son pro-americanos, en otros sectores habrá guerras, en otros sectores habrá guerras civiles. Vamos a un mundo que puede ser explicado perfectamente por el pensamiento realista de las relaciones internacionales. Y el orden del 45 no es un orden global que hicimos todos en un gran consenso, lo hizo el vencedor. Lo hizo Estados Unidos, creó la ONU, creó la OTAN, el BID, el Banco Mundial, el FMI, el GATT. Y cuando le deja de servir, lo radicúa, o lo cambia radicalmente, o lo cambia un poco, o lo demuele. Este orden liberal no es la primera vez que Estados Unidos lo corrige fuertemente. Estados Unidos en el 72-73, Nixon devaluó el dólar, hizo medidas muy duras dentro del orden, porque Estados Unidos decía, bueno, Japón y Alemania están sacando ventaja del orden que yo creo. Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. Después Reagan en el 85 también le pegó otro sacudón fuerte, este orden, en la famosa reunión del Plaza en 1985. ¿No? Acá está esta idea que el orden del 45 pertenece a todos, que bajó del cielo como la tabla de Moisés. ¿No? El orden del 45 es una creación americana, por eso la sede está en Nueva York, por eso Estados Unidos es el principal financista de las Naciones Unidas. No hay mayor sorpresa. La sorpresa es para los que creyeron que la historia había terminado, los Fukuyama de la vida, los Thomas Friedman de la vida. Para los que tenemos formación realista sabemos que hay dos cosas que cambian el sistema internacional profundamente, y ninguna de las dos se van a dar, ni se dieron ni se van a dar. La naturaleza humana y la anarquía del sistema internacional. Domingo lo sabe bien porque creo que lo rindió varias veces en el examen. La naturaleza humana no cambia porque se cae una estructura de cemento en Berlín. No pasamos a ser más buenos, más inteligentes. Se cayó una estructura de cemento, no cambió la naturaleza humana. Y dos, la anarquía del sistema internacional tampoco se supera porque nadie puede conquistar todo el mundo. Uno puede ser el más influyente, pero no puede conquistar palmo a palmo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos en la era unipolar no pudo controlar Afganistán. En la era unipolar no pudo
quizás hacer un cambio de régimen como quería en Irán. O sea, vos podés ser el más poderoso, pero no podés, digamos, controlar todo. Y si no controlas todo, hay anarquía. Y si hay anarquía, hay competencia. Entonces, ninguna de esas dos cosas cambiaron. Por lo tanto, esta idea de un mundo de libertad, de democracia, de derechos humanos, fue un lindo sueño. Pero como diría, no me acuerdo qué novela o qué obra, los sueños son. Fabián, mencionaste algo y es que el foro de Davos se rindió ante una persona y creo que esa persona a la cual te referís es Donald Trump. Y quería saber si nos podés hablar un poco sobre el fenómeno Trump, pero no solo el fenómeno Trump en sí, sino el fenómeno Trump 2.0, porque hay que recordar que Trump ya fue presidente en una instancia y aún así hay estados que ahora les sorprende el actuar de Donald Trump. Sin embargo, él ya fue presidente, no es un outsider. Mira, Trump en su primera presidencia estuvo muy limitado. Primero porque el Partido Republicano todavía no le respondía plenamente. Había gente adentro que le hacía la guerra, gente poderosa, ¿no? Los Bush, a la cual él derrotó en la interna, cuando derrotó a Jeb Bush. Los Cheney, los Rumi. Un Partido Republicano que no quería que un outsider desembarcara y le sacara el negocio. Después tuvo un Partido Demócrata en estado de histeria colectiva, porque no podía entender el Partido Demócrata que tenía fortunas, porque las tecnológicas y los bancos lo llenaron de plata a la campaña de Hillary Clinton. Y los New York Times, el Washington Post, CNN, ABC, 95% de las cadenas y de los medios americanos, todos con Hillary Clinton. Inventaron esto que los rusos fueron los que lograron que Trump fuera presidente. Esta idea que era un agente ruso. Supongamos que es verdad. Supongamos que Trump llegó al poder porque los rusos le hicieron publicidad en Facebook. Ahora, si las 15 agencias de inteligencia de los Estados Unidos no logran evitar que un país con la 12avo PBI de los Estados Unidos ponga al presidente americano, bueno, hay que cerrar Washington y ponerlo en venta, digamos. O sea, es un delirio. ¿Que los rusos estuvieran interesados en que perdiera Hillary? Sí. Ahora, de que Trump ganó por los rusos, estupidez. Ahora, eso quedó en la política doméstica. Entonces hubo impeachment, investigaciones, hubo operaciones de prensa, hubo senadores que mintieron y quizás sean procesados a futuro, hubo falsos testimonios, 14 juicios a Trump. Bueno, le tocó la pandemia, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido la pandemia, Trump hubiera sido reelecto, porque la economía venía bastante bien y el americano vota economía. Va, como casi todas las sociedades, excepto en situaciones muy anómalas. Y el Trump que vuelve superando todos esos ataques judiciales. Vuelve superando un tiro que si no movía la cabeza le volaba la cabeza, de otro intento de atentado en la cancha de golf. Y con un partido republicano domesticado, el partido republicano ahora sí le responde, con un movimiento organizado adentro, que es el MAGA, con equipo propio. Una de las cosas que le pasó a Trump, es que tenía muchos funcionarios que no lo obedecían, que consideraban que era errado lo que hacía Trump, no se lo decían porque sabía que Trump los echaba, pero boicoteaba lo que quería Trump. Tuvo que cambiar un montón de secretarios de Estado porque no le respondían. Hoy lo que tiene al lado son soldados. Él viene con mucha más experiencia, se pelea con la prensa, pero da conferencia de prensa como ningún presidente que yo recuerde. Baja del helicóptero, habla con la prensa. Baja del avión, habla con la prensa. Sube al avión, habla con la prensa. Llega a donde llega, habla con la prensa. Se pelea, lo chicanea, pero está todo el día comunicando, todo el día comunicando. Es una presidencia muy distinta. Como es él, que aprendió, tiene equipo, tiene la mayoría en las dos cámaras, cosa que no tenía en el primer mandato.
Y después otro elemento importante es que la justicia americana, la Corte Suprema americana, no es adicta a Trump, pero tiene una mayoría conservadora que en muchos de los temas claves que le interesa a Trump, como mínimo no lo boicotea y en algunos casos lo apoya. Por lo tanto, es una presidencia mucho más empoderada que la primera. Fabián, vos sabés que es muy interesante esta descripción que estás haciendo de Donald Trump. Pero también yo quiero agregar nomás también que fue un presidente censurado en Twitter, por ejemplo, y se dio su retorno a Twitter. Él creó su propia red social también, Truth, ¿verdad? Que claro que vos sabés bien eso, ¿verdad? Y ayer estaba él publicando una foto, es muy activo en redes sociales, muy activo en redes sociales. Y ayer estaba publicando una foto de él agarrado de la mano con un pingüino, haciendo referencia a Groenlandia. Pero te quiero hacer dos preguntas ahí sobre el punto, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos sobre Groenlandia? Y otra, que también si podrías respondernos de manera breve. ¿Y China? ¿Qué espera China? Algunos dicen que hay que tener la paciencia de un chino, la paciencia china, pero nosotros le estamos viendo a China mirando. ¿Está esperando, está analizando o está preparando un ataque? Mira, muy rápido. El primer ejemplo que vos diste es muy notable. La empresa Twitter, el dueño de Twitter, obviamente prodemócrata, multimillonario, sensible, progresista y prodemócrata, le cerró la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Hezbollah tenía cuenta, Hamas tenía cuenta, el chavismo tenía cuenta. El presidente de Estados Unidos le habían cerrado la cuenta porque era peligroso para la democracia. Bueno, eso habla. Después Facebook, ¿no? El dueño de Facebook hace poco en el Senado confesó con tono angustiado que usó sus empresas tecnológicas para que ganara Hillary y boicoteara a Trump. Lo confesó él. Prometió no hacerlo nunca más, obviamente. Y después fue invitado a la Casa Blanca para ser perdonado, ¿no? Entonces se jugó muy fuerte con esto. Lo que vos me preguntabas de Groenlandia. Mira, Groenlandia tiene un interés estratégico militar. ¿Hay minerales raros? Sí. No es eso. Está a 2.000 kilómetros de la costa americana. Está situado en uno de los puntos estratégicos que es el Ártico, porque el Ártico se va derritiendo de a poco, va a ser mucho más navegable a futuro. El mayor poder militar nuclear ruso está en el norte de Rusia, o sea, cerca del Ártico. Y China, que es una gran potencia económica comercial, tiene 200.000 barcos cargueros, va a usar esas rutas. Y de hecho está usando el apoyo ruso ahora, dos países que se han detestado toda la vida, Rusia y China, pero bueno, eso para otro programa, para operar más en el Ártico. Por lo tanto, Estados Unidos desde 1862 quiere Groenlandia. La quiso comprar Truman en el 46 por $100 millones, la invadió Roosevelt en el 40, del 40 al 46 Estados Unidos lo ocupó durante la Segunda Guerra Mundial. En el 51 firmaron un tratado que todavía estaba vigente de uso irrestricto de Groenlandia para bases militares, que creo que Trump, parte del acuerdo con Dinamarca, es preservar ese acuerdo y ampliarlo mucho más para que incluya otro tipo de cosas que Dinamarca no quería, como eventualmente nuclear a futuro. Por lo tanto, no nuevo, obviamente, y además otra cosa graciosa. En América Latina escucho progresistas que están preocupados porque Dinamarca pierda una colonia del siglo XIX. Muy interesante, ¿no? Esta idea de no le saquen la colonia a Dinamarca, ¿no? Muy interesante. O sea, ser progresista es defender estructuras coloniales del siglo XIX. Dinamarca es un país pequeño, muy organizado, muy bello, con 6 millones de habitantes, que todo su armamento es americano, vive la protección americana del 49 por OTAN, fue liberado por los Estados Unidos en el año 44 y 45 de la Alemania nazi. Todo el show que hay alrededor de que se envían tropas a Groenlandia, bueno, es un show mediático. Esto se va a resolver dándole garantías amplísimas a los Estados Unidos para el uso de Groenlandia. Y Dinamarca puede ser que reciba algún beneficio, asistencia militar extraordinaria, algunas ventajas comerciales,
pero la prensa, la verdad, que esta idea de Europa versus Estados Unidos. La Unión Europea es un actor importante en lo económico comercial y es insignificante en el campo geopolítico militar. No hay ninguna coherencia o homogeneidad entre ellos. Por lo tanto, no es Europa versus Estados Unidos. Y el otro elemento, que no es Europa entera. Los partidos conservadores de derecha y de centro derecha no están en contra de Trump, están a favor de Trump. Y muchos de los países ya están girando a la derecha. Entonces, esta idea de que hay una Europa socialdemócrata que enfrenta al populismo conservador de Trump es errado y mentiroso. Hay que mirar país por país quién gobierna. Alemania, Merz está contra Estados Unidos, no. Polonia está contra Estados Unidos, no. Si gana la derecha española en un año o un año y medio, ¿está contra Estados Unidos? No. Y así podemos seguir. Con respecto a China, China tiene un gran desafío por delante. Tiene todavía que controlar su región, que es Asia, donde está Estados Unidos y donde hay aliados muy poderosos de Estados Unidos. Está Japón, está Corea del Sur, está la India, todo el escenario Índico-Pacífico son países muy poderosos. Estados Unidos no está solo ahí. Y Estados Unidos está desplazando la mayor parte de su poder militar a esa zona. Por eso quiere bajar el perfil en Europa. Y Estados Unidos tiene una ventaja que China no tiene. Estados Unidos controla su región. Por eso lo que está haciendo en Panamá, Groenlandia, ayudando a Argentina, poniendo algunos palitos en la cabeza a Lula porque se porta mal. Estados Unidos tiene una ventaja, que es una zona segura en una región. China la tiene que lograr todavía. El otro elemento es que China no está creciendo ya 10, 11, 12%. Está creciendo 4, está creciendo 5. Es mucho, pero ya no es el crecimiento anterior. Y el otro elemento que tiene China, y con esto termino, es que Xi Jinping ha vuelto a un totalitarismo personalista. O sea, había una debilidad en el régimen chino, que fue el mismo que tuvo la Unión Soviética, que era la inexistencia de un sistema sucesorio claro, como tiene Estados Unidos. 4 más 4 y te vas a tu casa. Listo. O 4, no te reeligen y te vas a tu casa. Fabián. China había después de Mao solucionado eso, con 2 mandatos y a tu casa. Fabián, Bueno, Xi Jinping dinamitó eso. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de la sucesión de Xi Jinping. ¿Qué pasa si se muere, si queda hemipléjico, si queda con algún problema mental? ¿Quién lo saca del poder? Las purgas que hay. Entonces, China, esta idea de que China gana o Estados Unidos gana, no. Este es un partido largo, es un partido de fútbol de muchas décadas. Vamos a ver quién gana. Perfecto. Fabián, te agradecemos mucho tu contacto hoy con nosotros. Lastimosamente tenemos que respetar también los tiempos televisivos. Te agradezco muchísimo tu intervención, la verdad que una clase magistral sobre geopolítica. Muchas gracias. Un gran abrazo a los dos. Felicitaciones por el programa. Fabián Calle, analista internacional, compartiendo con nosotros su visión del mundo. Martín, tenemos que establecer una breve pausa y a la vuelta volvemos con más información. Continuamos con más en este especial sobre la reconfiguración del sistema internacional, pero también es muy importante saber qué va a pasar con Paraguay, cómo Paraguay se adapta a este nuevo mundo. Y Martín, para eso ahora vamos a recibir vía Zoom a Julieta Eduván, que es licenciada en Relaciones Internacionales y que también cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Julieta, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Julieta, el mundo está cambiando, hay una reconfiguración. ¿Cómo esto afecta a Paraguay? Y principalmente, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque ahora en Davos, Paraguay formó parte del acta fundacional del Board of Peace, esta nueva organización internacional que algunos dicen que quizás le va a hacer competencia a la ONU. Entonces, ¿qué rol juega Paraguay o qué rol tiene el presidente Santiago Peña en esto también? Bueno, el rol todavía no está muy claro porque no se sabe tampoco los alcances que va a tener esta Junta de Paz.
En un primer momento podemos pensar de qué es lo que puede darle la Junta a Paraguay, es más que nada visibilidad, y qué es lo que da Paraguay a la Junta, es más que nada legitimidad a este esquema que se está armando y también legitimidad a Donald Trump, que está siendo quien lidera esta iniciativa. Todavía no sabemos bien cuáles son los alcances ni qué es lo que busca realmente la organización. Hasta ahora lo que sabemos es que es una junta que comenzó primeramente con objetivos que tienen que ver con Gaza y bueno, con la guerra de Israel en estos territorios, y bueno, que la idea de Trump es extenderlo más allá de este objetivo. Pero por ahora el alcance y hasta dónde quieren llegar no está claro, ni tampoco qué es lo que buscan hacer. Normalmente cuando hablamos de iniciativas de paz o que buscan la negociación y el consenso, entendemos que ambas partes del conflicto deberían estar involucradas, ¿no? Entonces lo que diferencia también esta Junta de Paz es que tenemos una visión muy unilateral, porque no vemos que haya participación tampoco ni de Palestina ni de los representantes de Gaza en esta iniciativa. Y también vemos que los contrapesos tal vez dentro de la misma iniciativa están un poco desequilibrados. Tenemos a Donald Trump, que es el líder indiscutido de la Junta de Paz, quien tiene la voz y el voto último, y también la primera decisión y la última en este esquema. Y también que, bueno, si bien las invitaciones fueron bastante amplias, se buscó que fuera una iniciativa amplia que tuviera la participación de los poderes internacionales, vemos que está bastante vacía en cuanto a los otros equilibrios de poder. No tenemos a Rusia, no tenemos a China, no tenemos a gran parte de la Unión Europea. Tenemos algunos poderes regionales en Medio Oriente, está la participación que tenemos de Argentina, de Paraguay, pero no está Brasil, no está Canadá. Bueno, vemos que hay muchos de los países que podrían tener bastante influencia no están participando. Entonces, no sabemos bien cuál va a ser el impacto real que tenga esta Junta de Paz, ni cuáles son los objetivos reales, que hasta ahora transversalmente vemos que tienen más que ver con la reconstrucción o con una cuestión más tal vez de movimientos inmobiliarios por el plan que han presentado hasta ahora, que resultado de una paz duradera que tenga que ver con una negociación de las partes. Pues es que es muy interesante lo que estás planteando, Julieta, ¿verdad? La ausencia de grandes actores, ¿verdad? Que deberían estar involucrados en este asunto de paz, que son los que están en conflicto, pero sí se da la participación de gente que es muy externa a este conflicto, como somos nosotros los paraguayos, ¿verdad? A través del presidente Santiago Peña. Por eso te quiero consultar, en los últimos años, los últimos años de gobierno de Santiago Peña, ¿cuál fue la característica de la política exterior de Santiago Peña? Porque siempre se mostró muy cercano a Donald Trump, muy cercano a las políticas digamos, conservadoras, ¿verdad? ¿Cuál sería tu reflexión, verdad? Sí, vemos que si bien al principio trataron de presentar una política exterior más pragmática, que tiene también sus inconvenientes, porque si pensamos en el pragmatismo, por ejemplo, en el caso de restablecer las relaciones con Venezuela, eso presentan también algunas contradicciones dentro de este plano, aunque esto se puede debatir más en profundidad, ¿no? Pero si bien al principio parecía una política mucho más pragmática, ahora se ve una política mucho más ideológica. Y de hecho, la política exterior, que comenzó con un pragmatismo mucho más fuerte, ahora se cambió esa base, y la idea que se presenta desde la política exterior de Paraguay tiene que ver con una defensa de valores y principios, que no tiene mucha relación tampoco con esta idea del pragmatismo en un primer momento. Entonces, la base de relacionamiento de Paraguay ahora se defiende con este fundamento de los principios y valores en torno a la relación con Estados Unidos, la relación con Israel, la relación con Taiwán y todos los otros movimientos que está haciendo Paraguay en el escenario internacional. Pero a su vez, vemos también una búsqueda de visibilidad
que el gobierno de Peña está intentando promover, que se diferencia mucho de los otros gobiernos. Los otros gobiernos no habían puesto en general en primer plano a la política exterior, como sucede desde el principio del gobierno de Peña. Peña puso en un primer momento ya la política exterior como uno de sus ejes de su política nacional en general. Por eso vemos que es un presidente que viaja mucho, que busca una mayor visibilidad, que se habla constantemente de política exterior y de relaciones internacionales como no había pasado en otros gobiernos. Y Julieta, una cosa que ha hecho también Santiago Peña durante su mandato, y lo ha dicho incluso en discursos, es posicionar, por lo menos de lo discursivo, valga la redundancia, a Paraguay como potencia media. Sin embargo, cuando a veces uno escucha decir potencia media, uno piensa quizás en Canadá, Brasil, en Argentina, países de Europa. Entonces, primero si nos podías dar como un breve resumen de lo que es una potencia media y también por qué crees que Peña busca posicionar a Paraguay en este rol. Bueno, una potencia media, el concepto de potencia media no tiene un consenso claro, hay muchas definiciones de qué puede ser o qué no una potencia media, pero el concepto general es que son países que tienen una posición intermedia en la jerarquía internacional de poder en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? No son potencias globales, no son las grandes potencias que conocemos, pero tampoco son países pequeños que tienen poca influencia. Tienen una influencia intermedia. Y tenemos, más allá de que no haya un consenso de qué es exactamente o qué tenés que tener para ser una potencia media, hay ciertos factores que son inevitables, ¿no? Por un lado tenés la demografía, vos tenés que tener una población que tenga un impacto a nivel global o al menos una proyección de crecimiento demográfico que pueda justificar tu importancia y tu relevancia a nivel global. Tenés que tener capacidades militares, que eso es una cuenta bastante cuantitativa, es fácil de saber cuáles son potencias militares y cuáles no, porque depende de tus recursos materiales, ¿no? Después, a nivel de capacidades económicas también es clave. Demografía, militar y económico. Lo económico depende de tu PBI. Si pensamos, por ejemplo, a nivel de PBI, el ranking de PBI de los más actuales, tengo, por ejemplo, que Brasil ocupa el puesto 11 a nivel mundial, a nivel de PBI. Argentina es el 24 y Paraguay es el 96. Entonces ahí ya tenemos una idea de si Paraguay puede o no ser una potencia intermedia. También una de las formas más fáciles de pensarlo o no es quienes participan en el G20, que el G20 tiene que ver con un grupo de países que juntos más o menos representan el 85% de la economía mundial y el 80% de la demografía, una cuestión similar a estos números. Entonces el G20 es una forma de pensar cuáles países son potencias intermedias o no, porque están también las potencias principales, ¿no? Entonces Paraguay fue al G20 gracias a que Lula lo invitó para ir a la reunión que estaban haciendo en Brasil, pero no es Paraguay partícipe del G20 por sí mismo como miembro. Entonces, pero más allá de esto también tenés aspectos políticos, tiene que ver con una cuestión de influencia en el esquema internacional, pero principalmente a nivel regional. Cuando hablamos de potencias medias, tenés que tener una pretensión de poder liderar un esquema regional, una región delimitada, y no solo la pretensión, sino también el poder de articulación, bueno, poder definir una agenda de seguridad, poder influir en esquemas regionales y también tener influencia que te reconozcan como una potencia a nivel internacional. Julieta, yo creo que conoces bien ese dicho que dice México tan cerca de Dios, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Y quería más o menos explicarlo, o sea, le tenemos de vecino a Brasil, que es una potencia, como vos bien estabas describiendo recién, ¿verdad? Pero es una potencia como que quiere crecer, es un estado que quiere crecer, ¿verdad?
Por eso te quiero preguntar si es que con la llegada de Peña y Milei a los gobiernos actuales, cambió esa relación que tenemos nosotros, los paraguayos y también los argentinos, con Brasil. Sí, sin duda hubo un cambio. Más que nada tiene que ver con el alineamiento de Paraguay y Argentina con Estados Unidos. Esto generó un cambio en los contrapesos regionales. Si en algún momento hubo periodos en los que hubo una articulación regional en que Paraguay, Argentina y Brasil más o menos tiraban para el mismo lado, también depende mucho de los flujos de los gobiernos, las ideologías de los gobiernos, cuáles son las coincidencias. Pero bueno, ahora vemos que Paraguay y Argentina están alineados a Estados Unidos, vemos una presencia más fuerte de Estados Unidos a nivel de toma de decisiones, y Brasil que está un poco aislado en Sudamérica tratando de ejercer un contrapeso. Esto lo hace mucho más difícil también a nivel regional porque vemos una fragmentación enorme y de hecho vimos este resultado en el Mercosur. Vemos que si bien hay cuestiones que son difíciles de dejar de lado, somos socios regionales económicos y Brasil representa aún hoy un peso inmenso en las economías de Paraguay y Argentina, y también un poco en alguna menor medida nosotros representamos lo mismo para Brasil. Entonces vemos que hay una necesidad de consenso en el Mercosur para poder llegar a algún tipo de avance a nivel comercial para nuestros países, pero vemos que la fragmentación también afecta en la medida en que Lula ni siquiera estuvo en la firma en Asunción. Y Julieta, hablaste también sobre la relación que tiene Paraguay con Estados Unidos, y hay algo que Peña en realidad llega al poder antes de que Donald Trump sea presidente, pero bien durante la campaña presidencial en Estados Unidos, Peña realizó varios viajes a este país, en donde por ejemplo se reunió con Marco Rubio cuando él era senador o con otros representantes de la Cámara de Representantes, valga la redundancia, de Estados Unidos, y senadores que hoy ocupan, republicanos que hoy ocupan lugares claves en la administración Donald Trump. Entonces, ¿cuál es la relación que hoy Paraguay tiene con Estados Unidos? Bueno, la relación actual sí es diferente como mencionaste al principio. Al principio comenzó Peña con una relación bastante tensionada y que buscaba una salida alternativa, un camino alternativo de relacionamiento con los senadores y con otros espacios de poder como el Comando Sur en Estados Unidos, tratando de reunirse para generar esto, tratar de apaciguar un poco las relaciones que no podía lograr directamente con el poder ejecutivo de Biden a través de otras personas que tuvieran influencia para, bueno, mejorar un poco la imagen de Paraguay, este relacionamiento con Marco Rubio, por ejemplo. Esto cambió radicalmente cuando llega Donald Trump al gobierno y principalmente cuando uno de los senadores con los que más trato tenía el gobierno de Paraguay y también la facción cartista, que era con Marco Rubio, termina siendo secretario de Estado. Y además, sumándole a eso, también hay otro factor que fue un poco azaroso, pero que benefició a Paraguay, que es que el segundo en el cargo dentro de la Secretaría de Estado también tiene lazos muy cercanos con Paraguay, que es Landó, ¿no? Que lo vemos muy mencionado también dentro de la política paraguaya, pero que es una cuestión que resultó una coincidencia que justo él tuviera una conexión sentimental para haber vivido en Paraguay. Pero el hecho de que el primero y el segundo, dentro del espacio de gobierno más importante en Estados Unidos, que está la Secretaría de Estado, donde está Marco Rubio y Landó, bueno, se diera en confluencia con buenas relaciones con Paraguay, fue una gran coincidencia que benefició mucho al gobierno de Paraguay, en la medida en que pudieran acercarse y generar una prioridad, una especie de prioridad, que Paraguay ocupe un espacio un poco más visible que antes para la política exterior de Estados Unidos. Y a nivel de números es bastante claro. Hay informes de Estados Unidos que hablan, por ejemplo, de cuáles han sido las coincidencias de Paraguay, por ejemplo, con Estados Unidos en las votaciones en Naciones Unidas. Y si comparamos, por ejemplo, a nivel de los temas, la coincidencia de Paraguay con Estados Unidos en los temas más influyentes para Estados Unidos en su propia agenda, ¿no? Vemos que en el 2022
la coincidencia con Estados Unidos era de un 67% y en el 2024 es de 84%. Subió casi 20 puntos la coincidencia en las votaciones con temas relevantes para Estados Unidos en la ONU. Y por ejemplo, en temas que tienen que ver con Israel, en el 2022 Paraguay votaba un 15% favorable a Israel y actualmente es un 70%. No tenemos el número del 2025, estoy hablando de 2024. Entonces vemos que esas son las políticas más disruptivas, que si bien Paraguay siempre estuvo alineado a Estados Unidos, ahora vemos que hay un alineamiento irrestricto a Estados Unidos que se ve hasta en los números, ¿no? No es solo una percepción. Y también, bueno, la otra política que fue de los cambios más radicales en política exterior de Paraguay durante este gobierno es también la alineación con Israel, que tiene un poco que ver con Estados Unidos, pero también tiene que ver directamente con Paraguay. Julieta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy en este espacio. La verdad que muy bueno todo lo que estuviste compartiendo con nosotros. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Julieta Eduván, licenciada en Relaciones Internacionales, también cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Muy interesante lo que compartía con nosotros. Hay que recordar también que Paraguay ahora, durante la administración de Peña, firmó 2 acuerdos muy importantes con Estados Unidos, el acuerdo SOFA y también el acuerdo para el tercer estado seguro, para que los trámites de asilo se hagan en nuestro país. Claro. Bueno, por lo menos estamos haciendo un avance en lo que respecta a la política internacional de Santiago Peña. Habría que ver también esto después cómo se abre a otros países, en especial el acuerdo que recientemente se firmó con el Mercosur, el Mercosur con la Unión Europea, ¿verdad? Sí, que cabe destacar la aclaración que ahora se votó en la Eurocámara ese acuerdo y se va a judicializar, entonces habrá una dilatación de aproximadamente 2 años si es que la Unión Europea no decide tomar un mecanismo que tienen para implementar de manera preliminar el acuerdo. Martín, tenemos que establecer una breve pausa. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más información. Parte final en este programa especial sobre la reconfiguración del orden internacional, conversando con expertos. En el primer bloque conversamos con Fabián Calle, analista internacional, y en el segundo bloque también con otra analista internacional, Julieta Eduván. Martín, creo que muy interesantes los aportes que hicieron los dos. Uno desde la perspectiva global y otro desde la perspectiva ya local de lo que puede implicar para Paraguay. O sea que, Domingo, después de estos programas que venimos haciendo, yo estoy muy fascinado con los entrevistados que tenemos. La calidad de nuestros entrevistados, lo que uno aprende, porque hay gente que sabe del tema, que conoce, pero transmite bien porque son temas complicados. Si es que uno no está inmerso en esa situación, ¿verdad? Si es que no trabaja a diario en periodismo y toda esa onda. Entonces es complicado a veces entender esa movida geopolítica, pero Trump, ¿por qué dice esto? Entonces yo estoy bastante satisfecho con los entrevistados que tuvimos hoy, que tuvimos también en días pasados, ¿verdad? Sí, y son personas que se dedican a la docencia. Y Martín, si vos te fijas, también está todo interconectado, porque vamos a volver al tema del Mercosur. Se firmó el acuerdo del Mercosur debido, habían hablado del tema de la presión arancelaria que metía Estados Unidos, entonces por eso la Unión Europea se apuró para firmar con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Mientras que estaban en Davos hablando del libre comercio, la Eurocámara votaba para judicializar el acuerdo y que no entre en vigor. Entonces, también hay una cuestión de que a veces uno tiene que saber cómo manejar todo lo que ocurre, porque a veces uno dice, bueno, China está lejos, Europa está lejos, pero todo lo que pasa a nosotros nos termina afectando. Totalmente, o sea, va a influir en el futuro en los precios. O sea, nos vendieron como una idea de que iba a venir una bajada de precios, iba a venir una generación súbita de empleos, pero ¿qué pasó? Al final ahí se retrasa un poco y fue una firma para el discurso y para la foto, ¿verdad? Sí, y también el tema que habíamos conversado con Fabián Calle, el fenómeno Donald Trump, que es algo que hoy está marcando todo lo que es la agenda global. O sea, que personalmente yo tengo mis cuestionamientos a Donald Trump, todo eso, ¿verdad? Yo tengo mi juzgamiento moral, mi juzgamiento político a Donald Trump, pero creo que como personaje mediático y como político reciente es como un personaje, un fenómeno que hay que estudiarlo, y me fascinó mucho lo que contaba Fabián, ¿verdad?
le censuraron al presidente de los Estados Unidos. Le censuraron al Es presidente una de red Estados social, ¿verdad? Pero- pero no es que le censuraron a él, sino que le censuraron a él, pero grupos terroristas se siguen teniendo cuenta de eso Claro, en Twitter. claro. O sea, Donald Trump es fascinante desde todo sentido, ¿verdad? Es una pena que a veces las políticas que emprenden desde Estados Unidos también generan tanto sufrimiento a personas, ¿verdad? O sea, sus guerras, sus políticas exteriores, ¿verdad? Pero te digo, para mí es súper interesante seguir estudiando a Donald Trump como un personaje mediático, como político, porque tiene una preponderancia y tiene una forma de hacer las cosas, porque días previos a la firma de este Board of Peace, La Junta de la Paz. o Peace, como diría Nicolás Maduro, Sí. Peace, ¿verdad? Él se había ya autoproclamado como el hacedor de paz, ¿verdad? Sí. Peacemaker. El en inglés. Peacemaker. Claro, pero que después le había escrito a Oslo diciendo que... ¿Sabes qué? Váyanse, ¿verdad? Sí, no, pero hay que también recordar algo más allá del fenómeno Donald Trump, que la política exterior paraguaya Sí, siempre estuvo muy alineado a lo que ha sido Washington. sí, sí. Pero sin embargo, ahora tenemos un presidente que también ha hablado y dicho, el eje de la política exterior paraguaya es Washington, por la capital de Estados Unidos, Jerusalén, porque dicen que según Paraguay esa es la capital de Israel, y también Taipei por la capital de Taiwán. Entonces es muy interesante ver estas reconfiguraciones de poder también cómo terminan impactando la relación con los vecinos, y ahí es algo que hablamos con Julieta, el factor Brasil. Porque Brasil siempre ha sido un país que se ha tratado de mostrar como un líder regional, pero hoy en día parece Brasil más que nada un líder sin seguidores. O sea, ¿y eso qué termina siendo? Sí, porque Brasil prácticamente está quedando solo en la región, ¿verdad? O sea, es un país que va perdiendo, digamos, aliados que antes tenían en Argentina, que antes tenían en Bolivia, que antes tenían en Perú. No, pero En un incluso en momento Paraguay. Incluso en Paraguay. Peña, más allá claro. de la distancia ideológica, Peña se iba y nosotros somos amigos de Brasil. Le decía, Sí. Brasil un parceiro, hablaba en Sí, portugués. sí, y no solamente Brasil, sino que él se declaró, el día de la firma del acuerdo del Mercosur, él se declaró amigo de Lula. Sí. Muy amigo personal de Lula, y lamento porque es mi amigo personal. Así, palabras textuales del presidente, es mi amigo personal. Pero él está ahora en una campaña política por la reelección. Claro, Por eso lamento la ausencia de Lula. spoileamos, quizás se venga un especial sobre eso a futuro, ¿Verdad? sobre Podría- las elecciones en Brasil, porque ahora sí, sí. hay que recordar que las elecciones en Brasil son entre Lula da Silva y el hijo de Bolsonaro, que ha quedado como Eduardo el heredero. Bolsonaro, ¿verdad? Eduardo, sí. No, Eduardo no, Flavio. Flavio. Eduardo creo que es el que está... Hay uno que está en Estados Unidos, creo. Uno de los hijos de Bolsonaro, el que es senador, se candidata a presidente. Entonces puede ser interesante también a futuro un espacio relacionado Claro, a porque eso. como habíamos comentado con Julieta, es nuestro vecino de acá al lado, es una potencia. Y es uno de nuestros mayores socios comerciales también Totalmente, que tenemos. totalmente. Pero bueno, Martín, semana a semana y dentro de estos espacios dentro de la Mega Cadena y Mega TV, que después también, ojo, se postean en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, algunos clips, pero también en YouTube pueden ver los programas completos y también en más información pueden ingresar a megacadena.com.py. Martín, muchas gracias por compartir hoy, la verdad que un gusto como siempre, y ojalá nos veamos en la próxima edición también de este especial. Ojalá el próximo fin de semana nos volvamos a ver domingo, ¿verdad? Y con invitados de la calidad que tuvimos recién, ¿verdad? Hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima edición. Muchas gracias y hasta pronto.